¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, a una transmisión más de JC Bible. Hoy, hermanos, estamos avanzando en el libro de Juan. Hoy vamos a hablar la palabra del Señor de esta manera, a través de video. Por ciertas razones lo tengo que hacer de esta manera. Posteriormente vamos a seguir de la misma manera como estábamos anteriormente haciendo los podcasts. Inclusive esto sigue quedando como podcast en audio en nuestra página de iVoox de JC Bible, al igual que también nos van a poder encontrar en YouTube de la misma manera. Hoy, hermanos, tenemos un tema muy precioso. Hoy vamos a hablar del tema de la resurrección de Lázaro. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Estamos por entrar a los versículos del 17 hasta el último versículo, que ahorita se los voy a decir, hasta el versículo 55, 17 al 55. Hoy vamos a terminar este capítulo. Todos estos versículos nos hablan de Lázaro, de la muerte y resurrección de Lázaro. Así que, hermanos, los que tengan sus Biblias en sus manos y los que nos quieran acompañar hoy, yo sé que es un poquito más tarde, la transmisión es a las 9 de la noche, creo que ya son como las 10 aproximadamente. Bueno, acompáñenme con sus Biblias, capítulo 11, versículo número 17. Y lo voy a leer, pero ustedes pueden acompañarme en su casa. De la misma manera como lo hemos hecho en algunos otros podcasts y transmisiones, pueden acompañarme con un vaso de agua, con algo de tomar, pueden acompañarme con algo de comer. Está permitido todo esto, hermanos. Esto es algo un poco informal. Y bueno, acerquémonos a lo que dice la palabra del Señor, ¿les parece? Dice la palabra del Señor, capítulo 11, versículo número 17 del Evangelio de Juan. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor Jesús. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No puede este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro,
ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Bien, esto es lo que nos habla la palabra del Señor en estos 40 versículos más o menos que acabamos de leer, 38 versículos, que nos hablan respecto a la muerte de Lázaro. Así que vamos a introducirnos ahora al devocional, hermanos. Dice así, Jesús acababa de llegar a Betania. Le habían pedido que viniera por la enfermedad de su estimado amigo Lázaro. Jesús había atrasado su partida por 2 días. Para cuando él llegó a Betania, Lázaro había estado en la tumba durante 4 días. María y Marta, sus hermanas, llevaban luto. Muchas personas habían venido a confortarlas. Cuando Marta oyó que el Señor Jesús había llegado, ella salió corriendo a encontrarle. Marta era una persona de acción. En Juan 12 la encontramos ocupada sirviendo al Señor mientras María y Lázaro se encontraban a sus pies escuchando su enseñanza. Si había que hacer un trabajo, Marta era la indicada para hacerlo. María, por otra parte, se quedó con la gente que había venido a consolarla. Cuando Marta vio al Señor Jesús, ella le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué está diciendo realmente Marta aquí? Hay en estas palabras una reprensión moderada dirigida hacia el Señor Jesús. ¿Por qué había permitido Jesús que su hermano muriera? ¿Por qué Jesús tardó tanto tiempo en venir? No hay duda de que ella tenía un montón de preguntas en su mente. Sin embargo, fíjense que aunque Lázaro había muerto, Marta todavía confiaba en el Señor Jesús. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo a Marta que su hermano se levantaría otra vez. Marta estaba de acuerdo con Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella creyó que Jesús estaba tratando de consolarla, recordándole que el día llegaría cuando ella vería a Lázaro otra vez en el cielo. Esto no era lo que Jesús le estaba diciendo a Marta. Él le recordó que él tenía el poder de la vida en sus manos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor Jesús a Marta. Marta creía que el Señor Jesús era el Cristo. Ella sabía que él tenía, como el Hijo de Dios, el poder de la vida en sus manos. Sin embargo, ella no entendía lo que Jesús realmente estaba diciendo. Ella no esperaba que Jesús, en verdad, resucitara a Lázaro de los muertos en aquel preciso momento. Su creencia era maravillosa. Ella creía que Jesús
era el Cristo. Ella creía que Él tenía el poder de la vida. Ella creía que Él amaba a Lázaro. Ella creía que Dios le daría a Jesús cualquier cosa que Él le pidiera. El problema con María era que ella en realidad no esperaba que Él hiciera algo en ese preciso momento, en el momento que estaba con el Señor, que estaba justamente después de muerto Lázaro. Jesús llamó a María. Cuando María llegó, sus palabras iniciales para Jesús fueron similares a las de Marta. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cuando ella dijo esto, su pena era obvia. Note la respuesta de Jesús entonces. Al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Jesús lloró. ¿Por qué lloró el Señor Jesús? Obviamente no era para la misma razón, o no era por la misma razón por la que Marta había llorado. María lloró por Lázaro. Ella no le vería otra vez hasta la resurrección. Jesús sabía que ella vería a su hermano vivito y coleando en un abrir y cerrar de ojos. Jesús no lloró por Lázaro precisamente así. Podría ser que el Señor Jesús llorase por Marta y su pena. Aun cuando el Señor Jesús la había dejado pasar por esta aflicción al demorar su llegada y la aflicción de la muerte, por supuesto, Él todavía palpaba su dolor. Aun cuando iba a haber un final feliz en todo este dolor, de todas las formas, Jesús estaba profundamente conmovido y estremecido en su espíritu. Jesús sentía lo que María sentía. Él se identificó con su dolor y su pena. Él sentía la agonía de los efectos del pecado de la tierra. Cualquier cosa, hermano, que usted enfrente hoy, Jesús también está sintiendo ese dolor. Hasta los judíos que habían venido a consolar a la familia fueron conmovidos por la pena de Jesús. Sin embargo, ellos también tenían preguntas de por qué Jesús no había venido más pronto. Se preguntaban por qué Él no podía haber salvado a este hombre de morir cuando Él había abierto los ojos a un ciego en Jerusalén. Si este era su amigo, ¿por qué no había venido precisamente a rescatar a su amigo, si era su amigo, y si rescataba a otras personas abriéndoles los ojos como al ciego? Cuando se acabó todo el protocolo, Jesús llevó a la gente a la tumba. Él ordenó que quitaran la piedra. Marta objetó. Luego de 4 días de descomposición del cuerpo de Lázaro, ya no habría sido algo agradable de ver. Habría habido un horrible olor. Marta estaba horrorizada al pensar en ver que quitaran aquella piedra. Sin embargo, Jesús le recordó que si ella creyera, ella vería la gloria de Dios. Ella se retractó de su objeción y confió en el Señor Jesús. Tal parece ser que muchos de nosotros tenemos áreas de nuestras vidas que silenciamos a fin de que nadie pueda entrar. Detrás de las puertas hay un olor apestoso de pecado. Cuando la piedra es quitada, el olor desagradable de pensamientos impuros, actitudes y acciones salen como una bala. El Señor está frente de esa piedra hoy y ordena que la quiten. Como Marta, objetamos. No queremos que nadie vea lo que está detrás de esa piedra. ¿Cómo pudiera ser nuestra la victoria si tan solo quitáramos la piedra y dejáramos a nuestro Señor Jesús entrar y limpiar aquella corrupción que se encuentra detrás de esa piedra? ¿Qué le impide hoy quitar esa piedra y darle a Jesús total acceso a su corazón y a su vida, hermano? El autor de este devocional, Wayne McLeod, nos hace esa pregunta. ¿Qué a usted le evita quitar aquella piedra, la piedra de su corazón, y darle al Señor Jesucristo acceso a su corazón, a sus pensamientos más profundos, hoy, en este preciso momento? Con la piedra quitada, el Señor Jesús llamó a gran voz a Lázaro. Cada ojo estaba enfocado al lugar donde el cuerpo yacía. Una figura apareció en el portal. Estaba atada de pies y cabeza en ropas mortuorias. Solo podemos imaginarnos cómo el impacto repercutió en toda la multitud en aquel día. Jesús mandó a que le quitaran las ropas mortuorias. Cuando se las quitaron, Lázaro estaba
delante de ellos. Él estaba completamente vivo. Él había resucitado de entre los muertos. ¿Cuál fue la respuesta de la gente que estaba alrededor de la tumba en aquel día? El versículo 45 nos dice que muchos creyeron en él y pusieron su fe en el Señor Jesús. Sin embargo, una parte de los fariseos fue a sus líderes y les dio cuenta de lo que había sucedido en aquel lugar. Es difícil imaginarse la respuesta de los judíos. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los líderes religiosos estaban preocupados por dos cosas. Primero, estaban preocupados de que las personas creyeran en el Señor Jesús. No querían que las personas le siguieran. Incluso, el milagro de resucitar a Lázaro no pudo convencerles de que Jesús era el Hijo de Dios. Su segunda preocupación era de que perdieran su nación. La relación entre los judíos y los romanos era muy delicada en aquel entonces. Las autoridades romanas rápidamente actuarían contra cualquier cosa que oliera a rebelión. En Juan 6:15 vemos que la gente quiso hacer rey al Señor Jesús. Si vieran a Jesús, su esperanza de libertad política, o si vieran en nuestro Señor Jesús su esperanza de libertad política a las cadenas de Roma e intentaran hacerle rey, Roma respondería inmediatamente y se arriesgaban a perder su nación. Cuando debatieron este asunto entre ellos en el concilio que hicieron, el sumo sacerdote, un hombre llamado Caifás, se expresó públicamente. Era el sumo sacerdote de aquel entonces, de aquel año, dice la palabra. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué estaba Caifás diciendo precisamente aquí? Él estaba diciendo que la respuesta para este dilema era realmente simple. Jesús iba a tener que morir. Si Jesús no moría, entonces toda la nación se arriesgaba a ser ocupada por Roma. Jesús tenía que morir para salvar a la nación. De lo que él no se daba cuenta en aquel momento era de que él estaba dando una declaración profética. Jesús tenía que morir para salvar a la nación precisamente. Sin embargo, la muerte de Jesús era para una salvación espiritual. No una salvación política como estaba esperando Caifás. A partir de ese día los judíos decidieron que Jesús tenía que morir. Se impartieron órdenes de que si alguien encontraba a Jesús, tenía que informárselo a los líderes de aquel momento para arrestar al Señor Jesús. Después de estos acontecimientos, el Señor Jesús se retiró a la región de Efraín con sus discípulos. Siempre habrá quienes vuelvan sus espaldas al Señor Jesús. Los corazones de los fariseos estaban endurecidos a causa del Señor Jesús. Se negaban a quitar la piedra de incredulidad y rebelión de sus corazones. Morirían en su incredulidad. Sin embargo, los que se rindieron a Él y a los que vinieron a Él, nunca serían los mismos. Aquellos que se rinden al Señor Jesucristo por lo que es Él y lo que Él representa, nunca jamás volverán a ser los mismos. Y es así como el autor Wayne McLeod termina este devocional, hermanos, de la resurrección de Lázaro, haciéndonos algunas observaciones, poniendo, como yo no había visto antes, que alguien nos pusiera una idea respecto a la piedra que estaba ocultando a Lázaro o separando a Lázaro del Señor Jesucristo. Y lo que había detrás ahí en Lázaro precisamente representa la muerte que todos vamos a experimentar por el pecado. El pecado es algo que nosotros no vamos a poder quitar por nosotros mismos, y de alguna manera lo vemos reflejado en la muerte. La muerte es la prueba del pecado de cada uno de nosotros, del pecado desde Adán hasta nuestra época. Lo que ha provocado es muerte. Lo vemos en los animales salvajes cuando se matan los unos a los otros.
por supervivencia, lo vemos en nosotros mismos, en las guerras, y en la muerte misma de nosotros lo vemos reflejado el pecado. De esta manera, cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro, Él está haciendo un paralelismo de lo que somos nosotros, cómo estamos muertos y cómo vamos a ser resucitados. Pero hay algo que divide precisamente ahí. Es aquella piedra que divide lo muerto de lo vivo. Jesús de lo que está dentro de nosotros que está muerto. Entonces este autor dice, quiten esa piedra y permitan que entre el Señor Jesucristo y reviva lo que hay dentro. Esta es una de las observaciones que hace que hace este autor respecto a este tema de quitar la piedra. Otra de las cosas es la trascendencia del pensamiento del Señor Jesucristo. Nuestros pensamientos son limitados, hermanos. Nuestros pensamientos son hasta donde alcanzamos nosotros a ver, pero los pensamientos del Señor Jesús van más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. El plan de Dios es mayor que nuestro plan. A veces yo hablo con mi esposa y planifico las cosas y quiero que las cosas salgan de alguna manera. Quiero que salgan bien y quiero que salgan a mi idea. Pero cuando noto que no van como yo quiero, sino que van como el Señor quiere, porque se nota cuando el Señor te está dirigiendo hacia alguna parte. Entonces dice, Señor, qué equivocado estaba. Usted es el que verdaderamente tiene la razón del camino en el cual yo debo de ir. El Señor Jesús dejó que esto pasara, que pasara María, que pasara su hermana Marta, que pasaran por la experiencia del dolor, porque ellas mismas experimentaron algo que no habían experimentado de esta manera nadie en aquel entonces, al ver resucitar a su propio hermano, haberlo llorado muerto y haberse contentado en su resurrección. Claro, la resurrección de Lázaro no era una resurrección eterna, era simplemente el inicio de lo que iba a venir más adelante. Era no el inicio, sino la prueba de que el Señor tenía poder también en la vida y en la muerte. El Señor es el que comanda la vida, el Señor es el que comanda la muerte. Y ahí el Señor demuestra que Él puede resucitar. María y Marta creían que el Señor iba a resucitar, Lázaro iba a resucitar hasta el día postrero. Pero dice, no, yo soy la resurrección y te voy a demostrar que yo soy la resurrección, lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y al resucitar a Lázaro, nos da una prueba a cada uno de nosotros de que verdaderamente el Señor Jesús tiene el poder de resucitar. Ahora, esa resurrección es una prueba, pero la resurrección masiva que habrá en el futuro, cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo por sus santos, por aquellos que se están guardando, por aquella novia que se está guardando para cuando venga su esposo, por aquellas mujeres vírgenes que se están guardando para la venida del novio. Cuando venga el Señor Jesucristo, esa resurrección no va a ser temporal, sino va a ser una resurrección eterna. Y creo que es importante quedarnos con este mensaje, hermanos, sobre todo aquella parte que el hermano Wayne McLeod nos hace énfasis, que es en la piedra, en quitar esa piedra de en medio. Y esto yo personalmente lo entiendo como derramarnos en el Señor Jesucristo, en la verdad. Cada uno de nosotros tiene algo detrás de su conciencia. Hay cosas que uno no quiere que vean, así como Marta no quería que vieran al hermano pudriéndose. Dentro de nosotros mismos hay cosas que no queremos que nadie vea, que nadie sepa, que nadie jamás pueda intuir que nosotros hemos estado. Por muy buenos que seamos, por muy buena reputación que hayamos mantenido, sabemos que dentro de nuestras conciencias y nuestros pensamientos hay algo que no nos gusta. Y creo que lo que se refiere aquí este autor es que nos derramemos al Señor Jesucristo en confesión, abriéndonos completamente nuestro corazón, que el Señor pueda ver
todo lo que somos nosotros. Miren, el Señor puede ver todo lo que somos nosotros. No ocupamos abrirle nuestro corazón para que Él vea lo que somos nosotros. De hecho, la palabra confesión implica decir para atrás, nuevamente, decir o repetir lo que el Señor está diciendo. Eso significa confesión. Confesión significa repetir lo que el Señor ya dijo de ti. Repetir lo que el Señor ya sabe de ti. Eso es confesar. Yo confieso lo que el Señor ya sabe de mí de antemano. Pero lo que quiere el Señor es que reconozcamos humildemente lo que somos. Porque muchas veces nos ocultamos pensando de que nuestras obras son buenas, de que nosotros somos buenos. Pero no. Eso no le agrada al Señor. Porque no estamos siendo sinceros. Él quiere que nos abramos completamente y le confesemos, le repitamos al Señor y le digamos: Señor, cierto, usted tiene toda la razón, usted sabe cuán pecador soy. Y aquí estoy, humillándome frente a usted, para que usted tenga misericordia de mi alma, de lo que hay aquí adentro, y usted lo resucite, como resucitó a Lázaro. Considero que eso es de los puntos importantes, además del punto obvio de la resurrección. Para mí el consuelo, cuando el versículo por consuelo es precisamente este versículo de Juan 11. Y es el versículo para mí de consuelo básico para cualquier persona que ha perdido un familiar. Y quiero dárselos exactamente el versículo, nada más que esta versión digital no vienen separados los versículos. Este es el versículo 25. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le pregunto yo a usted, hermano o amigo, ¿crees esto? ¿Crees en lo que dice el Señor Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Siempre que yo sé de alguien que fallece y fallece en el Señor, digo, el Señor es la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Aquel, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es para mí un consuelo muy grande. No saben de qué manera. Porque, pues, la muerte la experimentamos todos, como les dije hace rato. La prueba más fehaciente y más clara de que somos pecadores es la misma muerte. Es claro de que estamos en un mundo caído, la muerte. Es claro que estamos en un mundo de pecado. Cuando vemos la guerra, cuando vemos tantas cosas, y abriendo un paréntesis entre todo esto, cuando vemos tanta guerra y rumores de guerra y todo esto, que sí vemos que las cosas se están alineando como lo que estaba sucediendo en el tiempo de Noé. Cuando nosotros vemos este tipo de cosas y vemos que las cosas están pasando precisamente como estaba pasando en Noé, en estos cosas que están haciendo con los animales y con las plantas y la contaminación y todas este tipo de cosas, uno piensa, ya es el fin de los tiempos. Ya estamos en el tiempo final donde próximamente ya se va a terminar todo y el Señor Jesucristo va a venir. Y cuando observamos esto y pensamos, ¿por qué el Señor Jesucristo no hace nada? ¿Por qué no detiene las guerras que están allá? ¿Por qué no detiene a la gente que le están cortando la cabeza en este momento? ¿Por qué no detiene las violaciones o los secuestros o las torturas tan graves que pasan a escondidas y que pasan inclusive ya hasta por video? ¿Por qué el Señor no lo detiene si Él es tan bueno? Y aquí tenemos también un reflejo claro. El Señor no se movió. Él esperó 2 días a que muriera Lázaro. Él se detuvo y esperó 2 días a que muriera Lázaro. El Señor está detenido de la misma manera para ejecutar su juicio, para ejecutar su justicia, porque su justicia es perfecta y no es una justicia cualquiera, es una justicia santa y poderosa. Aquellos que no han visto el video de la justicia, de la santidad de Dios, se los recomiendo que lo vean en YouTube, la santidad de Dios.
Ya lo sea de que lo vean de mí o de cualquier otra persona, la santidad de Dios es importante observarla porque ese es el poder con el cual el Señor va a ejercer su justicia de una manera sorprendente. Pero Él está aguardando. ¿A qué? A que la gente venga y se arrepienta. A que todos los que están determinados y designados a arrepentirse vengan y se arrepientan. Y todo se está deteniendo y suspendiendo. ¿Saben por qué se detiene y se suspende? Por la gracia de Dios. La gracia es la que mantiene la ira de Dios detenida hasta el juicio final. El Señor no actúa en destruir. Con su santidad y con su poder, no destruye aún el Señor a la gente impía. ¿Por qué? Porque entre esa gente impía están también sus hijos. Entre esa gente impía estamos nosotros. Entre esa gente impía está aquellos por los cuales Él derramó su sangre. Y hasta que no estén todos los que Él ya ha determinado que van a ser salvos, que ya están determinados para ser salvos, el Señor no va a derramar su ira. Cuando esto suceda, entonces la copa de la ira del Señor será derramada y será consumida de esta manera todo el mundo y todo el universo, de hecho. Hermanos, yo los dejo con esta reflexión de la última parte del capítulo número 11 y nos vemos la siguiente semana. ¿Qué les parece? Con un devocional más, con un avance más, ya sea en el Evangelio de Juan o en el Evangelio de Mateo. Los invito a que visiten nuestra página de internet www.jcbible-elpodcast.com o se acerquen a nuestra página de Facebook que es @jcbible.elpodcast. También pueden acompañarnos en iVoox o en YouTube. Solamente pongan JC Bible, dispensen JC Bible y ahí nos van a encontrar y van a encontrar el contenido del trabajo que estamos haciendo para aquellos que se interesen en ir juntamente conmigo como camaradas, no como otra cosa, sino como camaradas en el Señor. Me pueden acompañar a estudiar y bueno, nos vemos el próximo sábado. Bendiciones para todos.